Bien, comenzamos hoy otra parte del módulo 1 con la introducción al concepto de control de calidad en la prestación de los servicios. El concepto básico es muy sencillo. Vamos a pagar por aquello que de alguna manera nos han ejecutado, y todo aquello que no se haya ejecutado no es que además no se vaya a pagar, sino que encima puede estar sujeto a algún tipo de sanción dependiendo de lo que ponga el pliego de condiciones. Esto es evidente. Los servicios de estas características, estamos hablando de que una ciudad de unos 200 o 250.000 habitantes está en una facturación de 3.000 millones de pesetas al año. Son cifras suficientemente significativas como para que exista un control. Ustedes pueden asustarse y decir, oiga, que hasta ahora no hay control y firmamos la 12ª parte. Pues es un problema y es un riesgo que están asumiendo como administración. Lo hizo en su momento el Departamento de Carreteras, por ejemplo, en Obras Públicas. No podían ir a ver las carreteras que se estaban ejecutando y cómo era la obra, y sencillamente se limitaban a firmar certificaciones que les ponían encima de la mesa. Claro, el riesgo era altísimo. Llega un momento en el que eso no es sostenible y, por lo tanto, lo que hay que hacer es verificar que donde van los miles de millones de pesetas de aquella época fueran a las carreteras. En esa línea hoy nadie se sorprende de que haya un sistema de control de calidad y de ejecución de la obra externo que informa a los responsables de la administración para que puedan firmar las certificaciones de miles de millones con conocimiento de causa. Esa es la batalla que pretendo librar en favor de la administración local y sobre todo en favor de los técnicos municipales que de alguna manera tienen que firmar y asumir el riesgo de que se haya ejecutado o no ejecutado. Dos factores importantes en el control de un servicio. Uno, que se haya cumplido. Insisto en que eso, y vosotros sois técnicos municipales, no tenéis ese conocimiento de que se haya cumplido el servicio, que cada día tenía que haber. Y dos, nos importa la calidad en la ejecución de los trabajos. Ya hablamos en otros apartados de que en el momento en el que se encuentra el Estado español, la realidad es que estamos buscando servicios de recogida y servicios de limpieza que están por encima de lo que podría ser lo necesario desde el punto de vista de salubridad. Buscamos una limpieza viaria que nos deje la ciudad en las condiciones que queremos tenerla, y probablemente no sería necesario el esfuerzo que le estamos pidiendo, pero sí estamos consiguiendo algo más que la salubridad, y es sentirnos en el entorno que queremos encontrarnos porque nuestro nivel de vida lo permite. Bien, si eso es así, al menos que el dinero que paguemos estemos seguros que sea dedicado a conseguir ese logro de calidad en la prestación del servicio y, mejor dicho, de calidad para el ciudadano en el estado de sus viales. Bien. Importantes, entonces, dos conceptos a la hora de controlar un servicio: cumplimiento del mismo y calidad del trabajo. Bien, hay una reflexión rápida con la denominación de dos factores que van a ser importantes a lo largo del desarrollo de este tema. Es decir, cumplimiento en la prestación del servicio se va a unir a trabajo no realizado, trabajo no pagado. No hace falta tener la nueva ley de contratos del Estado en la mano, ni muchísimo menos. Cualquiera de las antiguas leyes de contratos nos permitía solo pagar por aquellos contratos que de verdad se habían ejecutado en todas sus partes, y si alguna parte no se había ejecutado se permitía su detracción. Algo tan evidente no se está haciendo, con lo cual estamos utilizando no demasiado bien el dinero de nuestros ciudadanos. Evidentemente hay una muestra de buena fe por parte de la Administración y de la empresa, pero volvamos a un ejemplo que pongo habitualmente. También hay buena fe entre el señor López de Arreortúa cuando compraba los tornillos que le hacían falta a la Opel y decíamos, ¿y lo controla? Claro que los controla, pero si ya sabe que quien se lo manda tiene todos los certificados de calidad, que han hecho su propio análisis, ya, pero que va a responsabilizarse de que los tornillos no se rompan, no se separen las ruedas de los coches y se mate la gente, van a ser la gente de esa empresa, no del fabricante de tornillos. Pues de la misma manera, el técnico municipal está diciendo que es verdad que se ha prestado el servicio con esa cantidad de recursos sin haber hecho su propia prueba. Esas herramientas son las que pretendemos trasladarlas. Bien, hemos hablado de lo fundamental y de lo que todo el mundo debería entender que se está haciendo, que es el trabajo que se hace es el trabajo que se paga. Pero hay un factor mucho más fundamental, y es que lo que no podemos seguir es teniendo servicios en los que valoremos únicamente que los recursos estén, pero no valoremos la calidad del trabajo que ejecutan. Es decir, en muchas ciudades españolas en estos momentos la misión de las empresas está siendo pagar la nómina y abrir la puerta por la mañana para que salgan los operarios y volverla a cerrar cuando vuelvan. Nadie se preocupa de la labor que ejecutan esos operarios. Bien, esa es una situación que no puede perdurar. Son muy altos los costes de los servicios y no podemos permitir que simplemente sea sacar gente a la calle o meterla dentro de la nave la única actividad que ejecuten las empresas. Deben responsabilizarse de la calidad del trabajo que ejecutan sus operarios
operarios. Y veremos cómo en los pliegos de condiciones podemos obligar a la empresa a, como dicen los chavales, a mojarse, es decir, a decir cuál es el nivel de calidad que ella va a intentar conseguir. No olvidemos una cosa, estamos hablando que en el caso de las empresas que habitualmente se presentan a estos concursos, tienen profesionales del más alto nivel. Bien, pues que se arriesguen a decir que por un precio determinado las calles del tipo A de mi ciudad van a tener un nivel de limpieza superior al 95% en cuanto a los residuos que vaya a haber allí. Ellos tienen mucho más conocimiento que el responsable municipal, que tiene que abarcar otras muchas cosas. Bien, usted tiene los técnicos, mójese, porque yo le voy a pedir calidad, no que me abra la puerta por las mañanas y salga la gente a la calle. Bien, vayamos ahora a intentar ver detenidamente esos dos aspectos, el cumplimiento y el control de la calidad en la ejecución de los trabajos. Bien, ¿qué queremos hacer o qué queremos medir en eso que llamamos cumplimiento de los trabajos? Dos factores. Uno, las personas y los equipos están en la calle, que eso es lo que se paga desde la Administración, que aquello que se propuso esté en la calle y por lo tanto se paga una cantidad por ellos. Dos, que además de estar en la calle, al menos recorran el itinerario que tienen que hacer. Porque claro, si me sale a la calle el barrendero y dice, Pepito salió, ya hay que pagarle. No, pero es que Pepito se ha sentado en el banco a la puerta de salida de la nave. Oiga, ese señor no está cumpliendo el trabajo que tenía que hacer porque hay un recorrido asignado que debería recorrer. Bien, pues ahora vamos a analizar un poquito los conceptos que podemos tener asociados a que han salido los recursos y han cubierto su itinerario. Bien, aspectos importantes que vamos buscando en el primer apartado. Han salido los recursos a la calle. Bien, para eso existen programas en el mercado que permiten controlar qué recursos han salido a la calle y cuáles se encuentran en la vía pública. Pero realmente, ¿qué es lo que nos preocupa como Administración? Bien, nos preocupa lo siguiente. Uno, que los recursos que han salido a la calle sean los que corresponden. Sí, pero ¿y no necesitaríamos un tiempo real que nos permitiera decir, si aparece un problema grave, que el sistema informático me avisara? Es decir, me pongo en el caso de que a las 6:40 de la mañana, habitual hora de salida a veces de muchos equipos de limpieza y de recogida, nos encontráramos con que el sistema detecta que el 80% de las barredoras que tenían que haber salido no han salido. Eso, en una ciudad básicamente pensada en barrido mecánico de aceras por sus características, como podría ser la misma Vitoria, debería ser un tema en el que habría que descolgar el teléfono y llamar al político correspondiente porque el tema es muy grave. Yo voy a tener un importante problema de limpieza ese día en la vía pública. ¿Qué más pediríamos a un sistema que se encargue de controlar la prestación, los recursos que se están empleando en la prestación del servicio? Que me dijera cuándo esos recursos de repente permanecen parados un tiempo fuera del lugar. En los contratos normales, en los convenios normales que regulan las condiciones del trabajo de los operarios de recogida y limpieza, suele haber siempre un tiempo dedicado a un descanso, a veces llamado el tiempo del bocadillo, es decir, bueno, tiene diferentes nomenclaturas. Bien, eso es un tiempo limitado, sus 20 minutos, sus 30 minutos, pero si de repente encontramos un grupo de 8 equipos que llevan parados hora y media, porque el sistema me avisa diciendo, oiga, aquí hay 4 equipos parados durante 1 hora y media, pues igual hay que preguntarse si no es la zona en que toca jugar la partida de las cartas y desde luego la Administración no está para pagar las partidas de cartas que hagan los trabajadores de los servicios de recogida y limpieza. Bien, ¿qué más me puede dar un sistema que me analice los equipos que están o no están trabajando en factor tiempo real? Imaginemos, no sabemos muy bien por qué motivo han salido por la mañana el 100% de las barredoras y al cabo de 2 horas se ha vuelto el 80%. Sigo teniendo un tema grave de limpieza con el que me voy a tener que enfrentar. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Aparte de avisar a la persona responsable, que va a tener que pedir explicaciones inmediatamente a la empresa de qué es lo que ha acontecido, en cualquiera de los casos que hemos citado anteriormente, igual que en este, voy a pagar por la cantidad de tiempo que han estado prestando servicio en la vía pública. Si retornan al cabo de 2 horas, yo del 80% de las barredoras de la ciudad voy a pagar únicamente esas 2 horas en esa jornada, no las 6:40 que suele ser lo habitual en un servicio de lunes a sábado. Bien, ¿qué más le pediríamos a ese software? Pues que además del tiempo real, que nos es útil, pero parece que los problemas son más concretos, ¿a qué más podemos llegar? Hay un análisis después que hay que ejecutar, que es el que realmente va a permitir elaborar la certificación desde este punto de vista. ¿Qué recursos han salido a la calle a hacer su trabajo?
¿Qué es lo que puede hacer el programa? Analizar cada uno de los equipos cada uno de los días y verificar cuántas horas de funcionamiento han tenido realmente. Porque si solo se ha vuelto una barredora de cada 20 que podría haber en la ciudad, pues no es algo que el programa deba saltar una alarma diciendo cuidadito que tiene usted un problema alto de error de limpieza. No. Ahora, lo que sí siento es como administración es que no pienso pagarle esa jornada que el equipo se ha encontrado sin salir a la vía pública. Estoy siendo tajante en estos aspectos, pero cuando veamos el módulo correspondiente veremos que hay flexibilidad. Hago solo un hincapié. Si mañana por la mañana, en la contrata de Barcelona, en la parte que lleva CESPA, le llaman al delegado correspondiente, o al encargado, que es lo más normal, diciendo que hay 6 personas que no se encuentran bien y que no van a poder asistir al trabajo y se han que salir a las 7 de la mañana a la calle, se lo han dicho a las 6 de la mañana, pues milagros no. No hay donde encontrar 6 personas que se reincorporen. Pero claro, cuando la tónica es que esas 6 personas faltan durante una semana, hay que ponerse un poco serio con la empresa y decir que eso sí que ya no se lo voy a pagar. Con la maquinaria, 3/4 de la misma historia. Una barredora no sale porque está averiada. Bien, pasa. Claro, hasta que no repare la barredora, dice, hombre, una barredora y el material de reserva, vale, pues no hablo de una barredora, hablo de 5 y solamente hay 3 de reserva. Esas 2 que no salen, si tienen una avería, es razonable que la tienen que reparar y él no ofreció más recursos para cubrir averías de la maquinaria. ¿Qué sucede? Hombre, que si lleva 15 días paradas las máquinas diciendo que están esperando a ser arregladas, salvo que se la hayan cargado o la hayan quemado, no hay ninguna avería que necesite tanto tiempo. ¿Qué puede estar sucediendo? Que van a aprovechar esa situación para sacar menos recursos a la vía pública. Entonces, señores, además de lo que yo pueda sancionar, les descuento ese trabajo que no han salido a hacer a la vía pública. Un factor importante. Si mañana tenemos que enfrentarnos, vosotros, yo, quien le corresponda, a hacer un descuento, tengamos en cuenta que es una labor que debe estar muy bien justificada. O sea, no hay una empresa en este país a la que le quitemos una peseta en su certificación que no intente por todos los medios echar atrás esa situación. No solo por el dinero, sino por el precedente. Y en eso nos vamos a tener que enfrentar. Por lo tanto, cuando se pretendan hacer descuentos, tienen que estar suficientemente bien documentados y ser realistas. De eso ya hemos hablado antes. Oiga, a las 6 de la mañana no querrá usted que cubrir yo otros 6 trabajadores que no sé quién puedo llamar. Es importante ser muy exquisito en documentar la información, porque si hemos de llegar al caso y hay que reclamar a través de vía judicial, hemos de tener bien argumentado todo lo que estamos diciendo del descuento. De ahí que, por ejemplo, mi empresa se dedique a ese control de servicios, pues por la misma razón que hay otras que controlan la obra pública, porque la Administración no tiene suficientes recursos para hacer todo el trabajo. Podríamos plantear que las carreteras las hicieran funcionarios y tuviéramos funcionarios que llevaban la motoniveladora. No tiene sentido. En este caso pasa exactamente igual. A quien le esté haciendo el control, que sepa bien que cuando la Administración diga menos no sé cuánto, lo va a tener que defender la empresa de control que está prestando el servicio, porque si no lo defiende, evidentemente no va a poder llevarse a cabo semejante descuento. Bien, hemos dicho que somos capaces de poder saber cuándo han salido menos equipos y saber cuáles son los que no han salido, quiénes están parados mucho tiempo, quiénes retornan anticipadamente, quiénes hay un día que no salen de todo el mes. Hemos dicho que eso lo sabemos y que existe un software que nos va a proporcionar esa información. ¿Correcto? ¿Pero en qué se fundamenta? Hombre, no le voy a dedicar una explicación prolija porque todo el mundo, me parece que ya llevamos un GPS, si no en el coche, en la agenda. Y por lo tanto esa es la herramienta que de alguna manera utilizamos. La señal GPS que se produce es gratuita y por lo tanto lo único que tengo que tener es un equipo en el vehículo, en el camión, en la barredora o el que corresponda, que almacene la información de las diferentes posiciones que los satélites le van proporcionando. Esa información se envía en tiempo real, vía red de telefonía, no, vía red de datos. Antes había que usar el GSM para una cosa y para la otra, con lo cual se interferían un montón. Ahora no, los datos tienen su canal y su canal es el canal GPRS y a través de esa información me llega a mí, a través de ese canal me llega a mí toda la información que necesito en tiempo real para poder solventar problemas de las características que estábamos hablando y evidentemente para poderlo almacenar y al final del mes hacer una certificación que diga la barredora 27 ha salido a la calle 3 días, los otros ha salido durante 10 días, solo 3 horas y el resto no ha salido ninguna hora y por lo tanto podamos descontar de esa máquina aquello que no ha ejecutado. Bien, poco más porque el GPS yo creo que de alguna manera es algo conocido por todos y aunque sea de reciente implantación a nivel del público en general, ha sido muy importante
pillan los chavales el bombazo de poder tener ese tipo de información a un coste tan reducido. GPS sabía antes, pero vinculados a la navegación o vinculados a la aviación. Evidentemente los costes no eran de lo que tenemos ahora cuando vamos a un Corte Inglés a comprar. Pero bien, estoy hablando de un montón de herramientas que nos van a permitir conocer si el servicio ha salido a la calle. Las herramientas son herramientas. El que yo le dé una calculadora científica a una persona no significa que sea un ingeniero. Simplemente tiene la herramienta para poder calcular. En esto, como en todo, zapatero a tus zapatos. Pongamos a controlar a gente que sepa lo que está controlando y tenga experiencia en ese tipo de servicios. Ponemos un gabinete de abogados y van a hacer lo único que pueden hacer: usar papel y ley para poner encima de la mesa los resultados del trabajo y poderlos criticar. Pero no estamos hablando de eso. Eso no permite descontar nada. Hablamos de alguien que tenga coherencia suficiente para explicar, por un lado, a la Administración qué es lo que es posible afrontar en la línea de descontar cantidades económicas por un trabajo no realizado, y por otro lado, explicarle a la empresa cuáles van a ser las reglas del juego. Insisto en que eso, el lugar idóneo, son los nuevos pliegos de condiciones, que no excluye la posibilidad de que pueda hacerse lo mismo en los concursos que ya están, perdón, los concursos no, en los contratas que ya están en funcionamiento. Hablaremos detenidamente de cómo afrontar el pliego de condiciones en el apartado destinado al control de la calidad. Pero voy a hacer un paréntesis. Yo creo que es importante que os adelante un poco de qué va este tema. Hasta ahora, los pliegos de condiciones vinculados a la recogida y a la limpieza se han limitado sencillamente a valorar, oiga, cuántos camiones me ha puesto, cuántos tíos con escoba tengo, cuántos señores barredoras voy a poner y un precio. Claro, pasa que todo lo que acabo de decir primero también es precio. En esa línea, las ofertas se están realizando más, no es así en las grandes empresas, pero más por economistas que por personas que conozcan la ejecución de este tipo de servicios. Y este no es un problema de economistas, es un problema de gente que tiene que diseñar servicios complejos que están en la calle y de los que depende el estado de limpieza que tengamos en una ciudad. Bien, la apuesta entonces, ¿cuál es? Miren, nosotros como administración local no vamos a poder nunca disponer de la suficiente información para ser críticos con la labor que ejecutan los ingenieros que diseñan los servicios desde las grandes empresas que se pasan el día haciendo eso. Como eso es así, yo lo único que voy a pedirle en mi pliego de condiciones es que como uno de los factores importantes a valorar para la adjudicación del concurso es que me diga usted con qué calidad va a ejecutar cada uno de los trabajos. No es lo mismo que este señor me oferte que va a limpiar los viales del tipo A con una calidad de eliminación de residuos del 95% que otro que oferte el 85%. Es evidente que el nivel de riesgo que está afrontando el primero es mayor que el segundo. En esto siempre que hablemos de empresas con solvencia técnica, esto hecho por alguna persona que aparece por primera vez en el sector, Dios mío, nos podemos dar un bofetón de mucho cuidado si se lo adjudicamos. Pero las grandes empresas son serias en ese planteamiento. Luego lo que sí es cierto es cuando una vez uno enseña la mano, luego hay que ejecutarlo, porque si no nos estaremos encontrando en una posición en la que todo un concurso se ha vinculado en una parte importante su adjudicación a una empresa en función de la calidad de los trabajos y luego no le demos ningún tipo de importancia a ese tema en el desarrollo del servicio. Se puede controlar, se puede conseguir ejecutar el descuento por calidad de los trabajos, pero es importante fijar muy bien las reglas del juego. En el caso del nuevo concurso, en el pliego de condiciones. En el caso de servicios puestos en marcha, en el planteamiento con la empresa, el ayuntamiento y la entidad de control que les vaya a asesorar. Bien, en cuanto a lo que era el cumplimiento del servicio, hemos hablado de aquella parte que está vinculada a que yo conozca los recursos que han salido a la calle. Bien, hemos explicado cómo hacerlo, con qué herramientas se puede disponer. Pero el siguiente paso era, también dentro del cumplimiento, conocer el cumplimiento, aunque sea una redundancia, del itinerario que tiene asignado. Cada operario de una actividad de recogida o limpieza tiene asignado una determinada carga de trabajo plasmada en un plan. Entonces, la situación era, yo me quedo con lo explicado hasta ahora. Igual resulta que el señor barrendero se sale por la puerta, evidentemente es un recurso colocado en la vía pública, se sienta en el banco y cuando pasan las 6 horas 40 minutos de su jornada, se levanta del banco y se vuelve a meter otra vez en la nave. Desde el punto de vista del primer análisis, perfecto. Pero realmente ha servido para algo que el tío saldría por la puerta. ¿Qué es lo que de alguna manera tenemos que analizar? Vamos a verificar que esos operarios cumplen el itinerario que tienen asignado. En ese cumplimiento, es cierto que queda cojo decir, bueno,
pues que igual resulta que lo está haciendo y no baja la escoba de encima del hombro. Ya llegaremos a eso es calidad del trabajo. Pero al menos debemos verificar no solo que la persona sale, sino que cumple su itinerario. Esos cumplimientos de itinerarios, desde la parte de recogida, igual no es la actividad, perdón, el servicio que más lo utiliza. Porque, por ejemplo, en el caso de la recogida de basura, pongamos la tradicional, que puede ser desde los residuos en masa o el rechazo de una recogida selectiva intensa, el caso que nos corresponda a cada uno en función de nuestra situación de gestión de residuos. Pues bien, nosotros podemos hacer ahí un análisis, un software que analice cuál es la ruta que está ejecutando el equipo y que determine los tiempos de parada que tiene en cada uno de los lugares en el que se produce una parada por encima de no sé qué nivel en tiempo. Eso se supone que si coincide con el punto de recogida quiere decir que esos contenedores se han vaciado, porque al menos el vehículo ha estado parado en cada uno de esos puntos el tiempo suficiente para haberlo hecho. Insisto, en el caso de la recogida, este tipo de solución de análisis verificando la ruta del trabajo que ha hecho el operario, o mejor dicho, el equipo de trabajo que se ocupa de recoger los residuos en masa, es pobre. ¿Por qué es pobre? Sobre todo porque hay una solución mucho más eficaz. Si nosotros le colocamos un sistema al contenedor que permita decir, cuando se le coge para ser vaciado, soy el 427, y tenga un lugar dentro del camión, un equipamiento que apunte, a las 12:47 hemos vaciado el 427, y luego se vuelque esa información a la entidad de control o al ayuntamiento para que pueda constatar cuál es el número de contenedores vaciados, cuáles han sido, y de ellos, lo importante, cuántos han quedado sin vaciar, es la mejor herramienta. A mí el camino que siga el camión para acceder a cada punto de recogida no me preocupa demasiado. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que sí quiero es que me vacíen los contenedores. Mi comprobación final en la recogida de residuos en masa sería, señores, hemos vaciado todos los contenedores de rechazo que tenemos en la vía pública. Bien, visto así, parece que lo del control de los itinerarios no es una herramienta precisamente demasiado atractiva dentro de intentar verificar de la mejor manera posible la calidad del trabajo ejecutado. Bien, esto sucede así en el caso de las actividades de recogida, pero porque realmente es en la limpieza viaria donde tiene su principal función. A ver, si nosotros conocemos el itinerario que tiene que realizar un determinado equipo, nosotros podemos superponer sobre el itinerario que haya hecho cada día de la semana el equipo encargado, o ese equipo al que hacíamos referencia, encargado de prestar esa actividad. Vamos con un ejemplo concreto y no con una especie de ámbito generalista. Nosotros tenemos una actuación de barredoras en una ciudad. Bien, conocemos, porque así se ha ofertado o modificado, dependiendo de cómo se encuentra la contrata, si en el inicio de la misma o a lo largo de su vida, pero tenemos un itinerario que tiene que ejecutar cada una de las barredoras que salen a la vía pública. Bien, ese itinerario es el que tengo que usar para contrastar con lo que cada una de esas máquinas hace cada día. Con eso, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Superponer sobre lo que tendrían que haber hecho cada día lo que realmente han hecho en cada uno de los días. Esa superposición que me va a permitir decir, me va a decir zonas donde no han prestado servicio y tocaba en ese día de la semana, zonas donde no tocaba y no sabe muy bien uno por qué motivo han prestado servicio, y evidentemente las zonas en las que han prestado servicio siendo lo que de alguna manera se había pactado con la empresa en cuanto al itinerario de ese equipo. Hay planteamientos que van un poco más allá. A ver, un ejemplo fácil. Voy a volver a Vitoria, porque tiene muchas barredoras. Las 20 y tantas barredoras que Vitoria saca a la calle son fundamentales para la limpieza de Vitoria. En el problema veremos que en esta primera estadio, donde simplemente os queremos introducir un poco en materia, lo que vamos a ver en el problema es que voy a despreciar la mejora en rendimiento que aporta los equipos de barrido mecánico, tanto de aceras como de calzadas, al barrido manual. Bien, eso no es planteable así en una ciudad como Vitoria con sus 20 y tantas barredoras, porque son sustitutivas en su trabajo de lo que tiene que hacer el operario de barrido manual. Bien, pero esas barredoras, aparte de las que hay, las hay de reserva. Aparte de las que hay, no siempre todas van al mismo lugar. Con lo cual, con semejante cantidad de equipos, el intentar verificar el cumplimiento de itinerario exacto de cada equipo, podemos llegar a tener días con serios problemas de saber de verdad si todos los equipos han cumplido su itinerario. Este sí, este no, espera que esté un 22%, no, este de aquí se ha llevado un poquito de este otro equipo de aquí. En una tesitura de agilidad de trabajo, que sucederá igual en el barrido manual,
A veces la mejor herramienta es decir, bueno, yo sé lo que tenía que haberse hecho en mi ciudad en esos días o en ese día. Los equipos de barrido mecánico de aceras. Bien, voy a superponer encima, sin separarlas, todos los itinerarios de equipo que yo he podido constatar con mi sistema de gestión. Y así, ¿qué es lo que veo? Miren ustedes, de mi ciudad, no de su itinerario, de mi ciudad nos hemos encontrado con que el 25% de los viales que tocaba barrer mecánicamente no se han barrido. Curiosamente hay un 2% que se ha hecho en una zona que no sé a cuento de qué, porque no forma parte del trabajo habitual y que tendrá una explicación por parte de la empresa. Y luego están evidentemente las coincidencias, aquellas que recogen la veracidad de que se han hecho, al menos en esos viales, los trabajos que estaban asignados. No nos equivoquemos en una cosa, las empresas no van a ser nuestros enemigos en este trabajo. Ellas en este momento abren la puerta y sueltan gente y reciben gente y cierran la puerta porque nadie les está pidiendo más. En la medida en que se den cuenta de que el reto ahora para crecer en nuestros servicios determinados está vinculado a la calidad que sean capaces de conseguir, veremos cómo las grandes empresas del sector tienen la suficiente experiencia como para dar una sorpresa en cuanto a este tipo de actuación. Bien, en la parte que nos referíamos de servicio no realizado, servicio no pagado, es decir, de cumplimiento de lo que se puso en la oferta, en tanto en que los recursos que saco y en tanto y cuando ejecutan los itinerarios que habíamos pactado, hemos cerrado esa parte del control del servicio, pero hay otra parte al menos igual de fundamental y evidentemente la primera se va a ir solventando rápidamente, como se solventó el tema de los reformados en las autopistas de este país, y la segunda es la que tiene que ir creciendo en importancia, es decir, el control de la calidad del trabajo ejecutado es lo realmente importante, porque hemos de dar por bueno que en muy breve espacio de tiempo, si disponemos del esfuerzo necesario, las empresas van a tener que dejar de jugar con operarios que saco, operarios que no saco, porque van a sufrir un descuento por ellos. Bien, demos el salto, vamos a controlar la calidad, que a fin de cuentas es lo que realmente debería preocuparnos. Insisto, no estamos prestando servicios en los que de alguna manera lo importante es solventar el problema de salubridad. Eso era en el siglo XIX. Ahora queremos un determinado nivel de limpieza para nuestras ciudades y le pagamos un precio muy alto por él. Si hemos subido a un ritmo exponencial en los costes de la limpieza, al menos la calidad del trabajo que veamos en la calle también tiene que haber crecido a una cierta velocidad. Bien, pues vayamos entonces con esta parte dedicada al control de la calidad, insisto, de la ejecución de los trabajos. La calidad de cómo se encuentra una ciudad no es función de cómo actúa cada operario. Dos ciudades exactamente iguales, en cuanto a número de habitantes, podemos encontrarnos que en una el presupuesto sea de 1.000 millones y en la otra fuera de 2.000. Alguna diferencia de limpieza vinculada al presupuesto tiene que haber. Pero, hombre, eso también es calidad, porque aunque paguen más dinero, es obvio que están consiguiendo un mayor factor de calidad. No, a la hora de comparar dos ciudades hay que compararlas siendo capaces de ser homogéneos. Y el crecimiento de la calidad de los trabajos no es el doble porque yo me gaste el doble. Con lo cual podemos encontrarnos que solo haya subido un 25% y esa ciudad que de alguna manera decimos que tiene un mayor nivel de calidad, lo que tenga es un nivel de despilfarro. Comparar ciudades no es una labor fácil. Las hay que físicamente, algunas son auténticos subidas y bajadas en montañas, con lo cual las actividades de baldeo pueden ser complicadas, y otras son perfectamente llanas, con una buena canalización de sumideros que les permite un baldeo estupendo. Es decir, ¿qué es lo que realmente podemos hacer? Nosotros lo que vamos a exigirle a la empresa es que la calidad del trabajo de sus operarios, que para eso tiene a sus encargados, yo se la voy a medir y la voy a valorar en función de lo que ellos dijeron que iban a ser capaces de conseguir en cada vial. El tema es sencillo, un barrendero. Oiga, usted me dijo que en la calle Pepe me iba a conseguir un nivel de retirada de residuos en el barrido manual del 95%. Y me está usted retirando el 70%. ¿Me quiere usted explicar la diferencia o se lo tengo que descontar? Porque si va a ser el 95% y ahora es el 70%, hay una cantidad de dinero que debo de traer de su certificación y evidentemente a percibirle de que si eso sigue así hablaremos de sanciones o de cualquier otro tipo de medidas más graves. Bueno, ejemplo claro en el caso del operario de barrido manual, pues los demás exactamente igual. Yo a una empresa puedo exigir que sus operarios ejecuten bien su trabajo, o mejor dicho, a la empresa le exijo que ejecute bien su trabajo. El de los tornillos le exijo que la calidad del tornillo que me entregue es la que yo había pedido. Si luego el coche es un desastre o no, no le voy a preguntar al señor de los tornillos. Él ha suministrado lo que necesitaba. ¿Se necesita gastar el triple en esta ciudad en limpieza?
se necesita no sé qué más. Perdone, eso no es un problema de la contrata que está ejecutando el trabajo, sino de la administración que tiene un servicio, pues pongamos el absurdo, un operario de barrido manual limpiando toda la ciudad de Madrid, probablemente fuera un tío maravilloso, con unos rendimientos increíbles, pero la ciudad de Madrid estaría un auténtico hecho un asco. ¿Eso es problema de la empresa que paga a ese operario y que le exige que trabaje? No, es un problema de falta de organización de recursos. Con lo cual, bueno, de organización, no, falta de recursos directamente. Con lo cual, insisto, la misión de los controladores es verificar que el trabajo que dijo la empresa que iba a ejecutar con una determinada calidad lo esté ejecutando. Si lo que se ha aceptado es que en la calle Pepe únicamente se va a poder retirar el 60% de los residuos por el precio que estamos pagando a la empresa, no le pidamos al ayuntamiento que tenga la calidad de limpieza en su ciudad del 95%. No, claro que no. ¿Cómo la va a tener? Se gasta a -5, pues recibe un servicio menor en calidad que si se gastara a +5. Es obvio. Pero los recursos son los que hay. Lo que podemos exigir a las empresas, y es importante, es que ejecuten aquello que han prometido que iban a hacer, que no es sacar gente a la calle, sino calidad final en los viales. Bien, hemos puesto un ejemplo de este aspecto, hemos hablado de qué se le puede o no exigir a la empresa, pero hay un momento que hay que controlarlo. Es decir, controlar al final es tener una serie de parámetros que pueda medir. A ver, a veces cuando les preguntas a alguien sobre el control de la calidad en el servicio de recogida y limpieza, dice, hombre, mi ciudad está bastante limpia. Ya. Y te encuentras a otro que dice, la ciudad está bastante sucia. ¿Y el bastante del uno en qué se parece al bastante del otro? Imaginamos que los dos dicen, está bastante limpia. ¿Son los mismos bastantes de los que estamos hablando? ¿O el uno es un bastante +5 y el otro es un bastante -5? Controlar, acabar teniendo que descontar dinero a una empresa en función de la calidad de sus trabajos exige una forma metódica que permita defender eso en cualquier situación. Bien, vayamos a ver entonces esos parámetros que nos van a definir la calidad del trabajo que se ejecuta. Nos vamos a la recogida en acera y vemos que el primer parámetro a analizar es la valoración respecto a los puntos de control. ¿Qué es eso? Eso es lo siguiente. Un determinado equipo de recogida está haciendo su itinerario, vaciando los contenedores, y en él lo que se han fijado desde el punto de vista teórico y luego plasmado cuando se adjudica el contrato con una realidad inicial práctica, cuáles son los tiempos en los que ese equipo accederá a una serie de puntos de control. ¿Para qué sirve? Entre otras cosas porque si nos encontramos con un equipo que al primer punto de control llega de forma razonable y coincide con el intervalo habitual de 2 minutos, 3 minutos, con el que estuviera pensado, todo perfecto, pero al segundo llega con mucho retraso, al tercero con más retraso, ¿qué va a suceder? Pues que esos retrasos acumulados lo van a pagar el quinto, el sexto y el séptimo, si es que fueran 7 los puntos de control, pues tendrá que al final vaciar todos los contenedores. Entonces estamos hablando de servicios que no están funcionando de forma homogénea, servicios no de equipos, que no están funcionando de forma homogénea. Entonces, ¿qué busca lo de la variación de los puntos de control? Que exista homogeneidad en la ejecución del trabajo. Ni me vaya usted a 100 kilómetros por hora en los últimos puntos de control, ni me vaya a 20 cuando puede ir a 50. Entonces, de alguna forma, ese aspecto nos permite validar cómo se ha ejecutado el trabajo en función de celeridades distintas de ejecución. Tal vez el caso del recolector, que yo creo que es entendible, pero será mucho más fácil cuando lo veamos en un barrendero. ¿Por qué? Porque está claro que si el barrendero va a toda velocidad los primeros 3 puntos de control, pasa por allí con mucha antelación respecto a lo teóricamente considerado, está clarísimo que en los siguientes tendrá que ir más despacio o acaba antes y se sienta en el banco, pero si ha ido mucho más deprisa en los anteriores habría que ver cómo le han quedado los viales. Bien, factores en la recogida en aceras a tener en cuenta. El tiempo de vaciado de los contenedores. A ver, no pretendemos que la empresa sea al final traslade a sus operarios la celeridad máxima, no. Es decir, el vaciar los contenedores tiene una serie de tiempos de todos conocidos, parametrizables. Eso lo que queremos verificar es que se hace con la celeridad suficiente, pero no con demasiada celeridad. Yo puedo regular la velocidad con la que el contenedor es basculado en el interior del camión, puedo hacer una salvajada de que vaya muy deprisa, con lo cual la nervadura, ya veremos qué es todo esto, se acabará deteriorando rápidamente, porque dejar que vaya muy despacio es bastante raro. Los operarios de recogida todavía en este país suelen trabajar básicamente a destajo, con lo cual el problema es evitar que el destajo sea a costa del deterioro de cualquiera de los equipos. En este caso hablamos de los contenedores. Importante, el nivel de ruido, nada que decir, todos sabemos lo que es soportar el nivel de ruido de una actividad como la recogida, pero si se están poniendo los mejores vehículos que hay en el mercado,
no nos asustemos de que estén por encima de los niveles de ruido aceptables para esa ciudad a las horas de la noche en la que se produce la recogida, porque no vamos a poderlos bajar. Es decir, la solución es la que están aplicando algunos ayuntamientos en cuanto a su normativa sobre ruido, que es excluir determinadas actividades, y desde luego siempre excluyen la recogida de basuras y la limpieza de las calles, para que no exista ese problema, porque no hay tecnología para alcanzar los niveles de ruido que están recogidos en la mayor parte de los documentos de ruido, de los documentos de niveles permitidos de ruido que tiene el ayuntamiento, de las ordenanzas, que no recordaba la palabra. Bien, factor importante otro, la posición del contenedor en el elevador. Volvemos a la misma situación. Estamos preocupados porque la rapidez en la ejecución de los trabajos de recogida vaya unida a un mal uso del equipamiento. Entonces, a veces los contenedores, que se ponen encima de una especie de peine, pues a veces se ponen no entero la nervadura del contenedor sobre el peine, sino que está desviado a la derecha o desviado a la izquierda, con lo cual ya no solo me va a estropear esa parte porque supone un esfuerzo superior al que tenía que aguantar ese trozo determinado del contenedor, sino hasta que se me puede caer, accidentar a un operario. Bien, factores que aparecen en la tabla, pues la descarga de los residuos. A ver, estamos todos cansados de oír por las noches taca, taca. ¿Qué es lo que están haciendo los operarios? Golpeando el contenedor una y otra vez sobre la barra de soporte para que aquellos residuos que estén un poco más pegados se vayan soltando. Dice todo el mundo, hombre, pues es normal que lo hagan. No, porque los vehículos antes llevaban una pala, también un cepillo, por si acaso había algo fuera, que permitía remover estas historias. Pero ahora vamos a destajo, con lo cual lo más rápido es acabar cargándote el contenedor a base de darle esa forma de vaciado que suele llamarse golpeteo. Factor fundamental también, la colocación de los contenedores. Hay un ejemplo gráfico que hemos visto seguramente en 2 o 3 grandes ciudades españolas, cualquiera que haya vivido en ellas, y es que el destajo lo que está haciendo es que los contenedores, y sobre todo cuando son ciudades en las que están contenerizadas, son contenedores de ruedas, los operarios de recogida van a tal velocidad que simplemente ni colocan los contenedores, les lanzan contra el bordillo o contra el coche de algunos, si es la mala suerte que tenemos aparcado el coche donde es la zona de vaciado de los contenedores. ¿Qué es lo que sucede? Que eso ha de ser evitado. En el caso de contenedores de 4 ruedas, que suele ser la norma de contenedores habitual en este país, en ese caso de esos contenedores hay algunos factores que no podemos dejar de hacer bien. Primero, ponerle el freno. Si no queremos que los contenedores hagan excursiones por ahí, tienen un freno para algo. Segundo, cerrar la tapa. Esto es curioso porque en algunas zonas de España, vayamos más concretos, a Canarias, resulta que las contratas locales te transmiten la necesidad de no cerrar la tapa porque así los contenedores cuando llego se les lavan. Y porque además están tan sucios que no se atreven a levantar la tapa, es decir, a dejar la tapa puesta porque la gente dejaría la basura fuera por no mancharse las manos a la hora de levantar la tapa del contenedor para meter su bolsa. A uno esto le parece muy bien, pero probablemente la mejor solución no sea dejar la tapa abierta y que el agua de lluvia, la poquita que puede caer, haga algo allí, sino que lo que hay que hacer es lavar los contenedores y dejarse de tonterías. Es decir, si la gente no puede tocar la tapa porque está guarra y no le apetece mancharse las manos, es que no tendría que ser así. Luego es un tema que deberíamos solucionar. Y luego, importante, la boca de carga. Es decir, por donde yo voy a echar la basura, que esté mirando la acera. Hay demasiados accidentes ya producidos porque están colocadas al revés y yo tengo que salir a la calzada para introducir la bolsa dentro del contenedor. Bien, hasta ahí hemos hablado de la recogida en la acera. Esos factores se nos van a repetir ahora en cada una de las actividades, no todos, algunos, de las que podríamos hablar y que de alguna manera van a estar recogidas en la transparencia que aparece en pantalla. Bien, si hablamos de lavado de contenedores, además de lo dicho, ¿qué nos puede preocupar? Hombre, el tiempo que esté el contenedor dentro del arcón de lavado. Sobre todo cuando hablamos, bueno, hago solo un impasse. Aparece en pantalla lavado de contenedores de mantenimiento intensivo. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, realmente también lo dice la transparencia. En los contenedores lavados en vehículos especialmente diseñados para ellos, que son los lavacontenedores que todos conocemos, están pensados para que esos sistemas de lavado se ejecuten, o esas pericias de lavado se ejecuten desde el principio del contrato. Pero uno no sabe muy bien por qué, o mejor dicho, si sabe por qué, lo primero que a una contrata, si los números no le salen, que desaparece, es el lavado de los contenedores. Entonces te encuentras con contenedores que llevan 3 años, se han lavado media docena de veces y aquello no hay quien lo limpie ya. Entonces seguir metiendo esos contenedores dentro del lavacontenedores no sirve de nada. Entonces ahí es donde aparece un lavado intensivo que lo que hace es la limpieza intensa en las instalaciones de la empresa habitualmente, con cepillo, desincrustantes, lavar el contenedor
fregar el contenedor como corresponde. De hecho, en las contratas que están saliendo ahora, además del tradicional lavado en lavacontenedores, se fijan frecuencias, una vez al año, 2 veces al año, 4 veces al año, de limpieza en las instalaciones de la empresa de los contenedores. De hecho, se han generado hasta trenes de lavado en el que uno, como en el coche, coloca el contenedor en la entrada y el tren lo mueve por una serie de cepillos que permiten al final conseguir la limpieza esperada en el contenedor. Además de esa actuación, yo necesito controlar cómo queda el contenedor, porque mi problema puede estar, por un lado, en que permanezca dentro del arcón de lavado el tiempo suficiente, pero también quiero que se retiren aquellas pintadas, carteles, todas aquellas cosas que ensucian el contenedor. Si eso quiero que se produzca, este señor puede tener el contenedor dentro del arcón de lavado 10 horas. Elemento para limpiar, agua. ¿Cómo pretendemos quitar cualquiera de los otros niveles de suciedad vinculados a residuos adheridos o a trozos de pintada o a cartel? Así no se va a conseguir eliminar eso. Por lo tanto, yo voy a juzgar el estado final en que se encuentra el contenedor de acuerdo a cuáles son los niveles de suciedad que tiene el contenedor. Ahí es un ejemplo sencillo. Si yo al final tengo un contenedor X metros cuadrados de posibilidades de estar ensuciado, lo que voy a verificar es cuáles son los que había antes de introducirlo en el arcón de lavado y sobre todo en el lavado intensivo y cuáles hay después. Aquí, como decíamos siempre, la empresa de control le asesora al ayuntamiento diciendo qué cosas son quitables y qué cosas no. Como un contenedor tenga pintadas, esas no las quitamos con nada. No pidamos lo que no se puede hacer. Para eso también están las empresas de control, para asesorar en lo que puede o no puede exigirse a la empresa prestataria del servicio. Por eso hay que ser profesionales de lo que estamos haciendo y no sencillamente aterrizar por allí una consultora que se dedica a 25.000 cosas más, pero que ha decidido hacer también ese tipo de trabajos. En el mantenimiento de contenedores, ¿qué me importa? Pues que desde que se detecta la avería, cuánto tiempo tardan en repararla, que es lo que realmente nos preocupa. Y así iríamos viendo diferentes parámetros de todos los aspectos de recogida. El siguiente paso sería, ¿qué parámetros vemos en los aspectos de limpieza viaria? Obvio. ¿Qué buscamos en el barrido manual? La calidad. Es lo que nos preocupa. Y esto de la calidad del barrido manual, hagamos solamente un pequeño paréntesis para explicar un poco cómo se hace. Imaginemos, somos capaces de determinar cuántos recursos han salido a la calle de barrido manual, porque tenemos un sistema de identificación tipo GPS, o bien en el operario o bien en el carro portacubos, y sabemos que han salido todos, hemos comprobado que siempre cubren su itinerario, pero ahora queremos ver la calidad del trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es sencillo. Yo lo que debo hacer es una serie de muestras de algunos de los operarios en su labor de barrido manual para comprobar si están retirando el 95% o el 60%, cuando se habían comprometido al 95%. ¿Y eso en qué consiste? En que personal de la empresa de control tome muestra de qué es lo que hay en la vía pública en una zona determinada, con una longitud determinada y con una anchura determinada de acera, que es la que vayamos a muestrear, y en esa zona verifique cuál es el nivel de residuos, la cantidad de residuos cuantificados que tenemos de cada uno de los tipos que luego veremos. Bien, pasa el barrendero y uno verifica qué es lo que ha quedado después. Se ha retirado el 60% de los residuos únicamente, pues tenemos un problema, porque el ofertante, el licitador, es decir, la empresa que está prestando el servicio, porque él se lo ha adjudicado, se había comprometido a que fuera un 95%, pues eso debe ser penalizado de alguna manera. Desgraciadamente, y solo como un impasse también, en este caso, y nos pasará más, hemos de recurrir a la vía de la estadística. Pero no estamos haciendo nada tan raro. Cuando los señores de la Ford compran tornillos, hasta donde yo sé, no creo que vayan a comprobar el 1.000.000 de tornillos que les ha llegado. Dirán, tenemos de comprobar para un nivel de seguridad del 95%, 1.247 tornillos del 1.000.000 que han llegado. No estamos diciendo nada que deba sorprendernos. La industria lo lleva haciendo siempre, porque la administración no lo va a hacer. Bien, ya hemos definido lo importante que es la estadística en este tipo de control de servicios y que buscamos grados de seguridad del 90 o del 95%, pero también es cierto que la batalla importante pretende darse en mediciones en continuo, no en muestreos estadísticos. El problema es disponer de la tecnología suficiente para que eso se pueda hacer. Que no tengo ya tan claro que sea disponer siquiera de la tecnología suficiente, porque a verlo haylo y no se instala. Un ejemplo fácil. Si yo tengo que controlar la calidad del barrido mecánico de calzadas, esa actividad se produce cuando de alguna manera hay un bordillo libre de aparcamiento con una magnitud razonable
para que haga necesario que el vehículo se entre y salga de esa zona. Bien, si todos cumpliéramos escrupulosamente la ordenanza de aparcamiento, pues estoy seguro de que el funcionamiento de las barredoras sería igual hoy que el de mañana y que dentro de 3 días. Pero ¿con qué nos estamos encontrando? Pues que los equipos de barrido mecánico de calzadas barren donde pueden, y a veces es donde se puede aparcar y a veces donde no se puede aparcar. Aprovechando esta situación aparece la picaresca, y entonces lo que se plantea es: señores, esta barredora ha vuelto a la base al cabo de 2 horas, pues porque de su itinerario no ha podido barrer prácticamente nada. No tengo argumentos para decir: oiga, usted se ha vuelto antes de tiempo y ha dejado cosas sin barrer. No, porque el aparcamiento es errático, por lo tanto no es fácil identificar si de verdad ha dejado de hacer una zona que estaba libre de coches o no. Bueno, pues eso tiene una solución relativamente sencilla, y es apliquemos una tecnología, y la tecnología es sencilla. Yo tengo que tener algún tipo de, vamos a llamar rayo láser, que identifique que hay un coche aparcado. Si el rebote se produce, por decirlo de alguna manera, es que hay coche aparcado. Si el rebote no se produce, es que esa zona está libre y que por lo tanto podría haber sido barrida. Eso, que es un esfuerzo bajo en cuanto a la consecución de un control de un barrido mecánico de calzadas, está patentado hace un montón de tiempo y nadie se preocupa de poderlo desarrollar. Solo un hincapié: no será porque las maquinarias la compran las empresas y no los ayuntamientos. Como esa fórmula de evitar los muestreos estadísticos, se están desarrollando otras diferentes. Por ejemplo, en el caso del baldeo, ¿qué controlo de calidad? Aparte de que pase por los puntos de control. En el baldeo no hay un residuo que yo pueda contabilizar. Realmente el baldeo, si hablamos del baldeo mecánico de calzadas, por ejemplo, su misión es arrastrar los residuos que hay debajo de los coches y arrancar esas pequeñas partículas incrustadas que de alguna forma necesitan un importante esfuerzo de presión de agua y un caudal determinado para poder ser arrancadas. Yo no puedo verificar con el microscopio allí si se ha llevado o no lo que todos esperamos. ¿Qué es lo que sí puedo comprobar? Que haya ejecutado su trabajo. ¿Y eso qué significa? Que me haya lanzado agua en los lugares donde corresponde y me lo haya hecho con la presión y el caudal que corresponde a esa zona en la que está prestando el servicio. Eso es lo que yo puedo controlar. Y por lo tanto es lo que los ayuntamientos deberían exigir a los licitadores para que ellos a los fabricantes se lo pidieran. Son sistemas muy sencillos, muy baratos de implementar. Pero bueno, pasa el tiempo y parece que es francamente difícil que eso se produzca. Bien, hemos alcanzado una situación en la que, al menos esbozado, hemos dicho cómo podemos controlar la calidad de la ejecución de los diferentes trabajos. Bien, pero eso quiere decir que a mí me importa tanto el barrido manual de una ciudad como la limpieza de paradas de autobuses. Hombre, no. Me preocupa que sea mucho mejor, me preocupa mucho más la calidad que contenga el barrido de la ciudad que exactamente en el aspecto de limpieza de los autobuses. Todo me importa, sin lugar a dudas, igual el ejemplo no es el más acertado. Pero sí hay que tener en cuenta que habitualmente los servicios más importantes para mantener un nivel de limpieza y una calidad de limpieza son aquellos que nos cuestan más dinero. Por lo tanto, es importante, cuando vayamos a comparar, buscando ese índice de calidad que poder aplicar al servicio, cuando vayamos a comparar la limpieza de los... Vamos a poner un ejemplo menos gravoso. La limpieza de las manchas en el pavimento, por no hablar de estaciones de autobuses, que a todos nos preocupa que estén bien, de manchas en el pavimento no es lo mismo que todas las actividades de barrido en su conjunto. El peso de esas actividades es más importante en la limpieza general de la ciudad que la limpieza de las manchas de aceite en pavimentos, en calzadas, mejor dicho. Por tanto, el precio es un factor importante, porque la necesidad y el nivel a conseguir está vinculado a la cantidad de recursos que yo voy a poner, y evidentemente en el caso del barrido pongo una gran cantidad de recursos que implican una alta calidad de precio. Luego, al comparado dos actividades, hay que tener en cuenta el precio que tiene cada una. 2. La tipología del residuo. En aquellas actividades en las que vamos a medir los diferentes tipos de residuos que aparecen, hemos de darnos cuenta de una cosa, y es que no es lo mismo para mí encontrarme en el suelo una colilla de cigarrillo que la caja que trajo el frigorífico para mi madre y que cambiaba la cocina. Es evidente que el impacto no tiene mucho que ver. Por lo tanto, el volumen es importante. Bien, pues tenemos un criterio de ponderación dentro de lo que llamamos tipología del residuo, que es su volumen. Su peligrosidad también es otro factor a la hora de puntuar.
Recordemos, y solo como un paréntesis, que nosotros al final decíamos que el nivel de suciedad del tramo que analizábamos en una vía pública era 2.427 puntos. Eso no es que haya 2.427 tipos de residuos, no, hay una serie de residuos, cada uno de una tipología diferente, que tienen puntuaciones diferentes, o por su mayor tamaño en volumen, o por su peligrosidad, que es donde nos habíamos quedado. Evidentemente prefiero la colilla en el suelo que un cristal en el que se pueda cortar un niño cuando pasa por el vial. Y luego, por otro lado, tenemos lo que el rechazo ciudadano. Hay una serie de temas, como puede ser el tema de los excrementos de los animales, que el ciudadano rechaza de forma visceral. Entonces, ahí habrá que tenerlo en cuenta a la hora de ponderar esa actividad en función de otras. Evidentemente no va a ser más importante que la actividad de barrido, pero probablemente no tan poco importante como le correspondería por su coste económico. Bien, ¿qué nos preocupa más para poder ponderar ese servicio y recoger aquellos aspectos que permitan su mejora, mejor dicho? La opinión ciudadana. Vamos a preguntar al vecino qué opina sobre los servicios que está recibiendo, pero con preguntas que realmente impliquen respuestas sensatas. Si yo le pregunto a un señor qué le parece a usted el nivel de suciedad que tienen los contenedores de una ciudad, va a decir que están hechos un asco. Si cuando le haga esa pregunta le digo, mire usted, pero los carteles se arrancan, pero lo que es la cola y la parte de papel adherida no se puede mover, las pintadas no se quitan de ninguna manera. Él, cuando conteste, dirá, igual tiene que seguir diciendo que los contenedores de suciedad están realmente insoportablemente sucios. Pues igual lo tiene que decir, pero lo va a decir con conocimiento de causa. Y otro va a decir, espera, que yo estoy juzgando esto, pero son trozos de papeles, de pegatinas, y por otro lado tengo las pintadas. Claro, es que eso no se puede quitar. Ah, pues entonces no está tan mal el nivel de limpieza de los contenedores. Y hagamos una encuesta con conocimiento. No hagamos lo fácil de las preguntas tan generalistas, porque al final el resultado suele ser horrible. ¿Por qué? Pues porque uno prefiere que esos contenedores brillaran exactamente igual que el primer día, y no se puede hacer. Y último punto a la hora de ponderar, el criterio técnico. Los responsables de la administración saben en dónde hay que hacer un mayor hincapié, en qué actividad está demandando un mayor esfuerzo de recursos humanos y de equipamiento, por el motivo que fuere, pero saben que hay que incrementar la actividad en un determinado lugar. Eso es importante. Los técnicos pueden acabar diciendo que la actividad de limpieza de manchas en el pavimento desaparece ese año y su esfuerzo se dedica a la limpieza de pintadas. Es importante, entonces, ponderar cada actividad en función de la importancia que le dan los técnicos de la Administración. Por último, vamos a ver un organigrama que explica de alguna forma cómo es el planteamiento de la obtención del índice de la calidad en la prestación de los servicios. Índice de la calidad que, solo como un paréntesis, es importante recordar que no tiene valor absoluto, sino que es válido en cuanto a la comparación con las diferentes índices de calidad que vayamos obteniendo mes a mes. Es decir, una ciudad que tenga un 6 en el índice de calidad no significa que pueda compararla con otra que tenga un 8, no. Lo que puedo hacer es, una vez sacado la foto fija de ese primer momento, observar si crece o decrece en calidad. No es un valor absoluto para comparar ciudades en base al mismo. Bien, apuntado el primer aspecto, vamos a ver cómo se estructura el organigrama. En el organigrama, por un lado, tengo todos aquellos parámetros que llamo herramientas, todos aquellos parámetros que he medido para poder analizar el índice de calidad de cada una de las actividades. Como podemos ver, algunos son cuantitativos y otros son cualitativos, tanto en el apartado de limpieza como en el apartado de recogida. Recordemos que en el apartado de limpieza, cuando se medían los puntos de suciedad que implicaban determinados tipos de residuos, los teníamos en función de que fueran voluminosos, que fueran más peligrosos. Bien. Siguiente factor. Hemos obtenido esos valores, son cualitativos o cuantitativos, asignados a recogida o asignados a limpieza, y ahora debemos ponderar ese resultado. Recordemos que lo ponderábamos en función del peso económico que tenía la actividad, de la opinión ciudadana de esas encuestas bien hechas a las que hacíamos referencia y de las opiniones que tengan los técnicos municipales. Esos factores de ponderación matizan los resultados de la recogida y de la limpieza y permiten obtener finalmente el índice de calidad del aseo urbano, nombre con el que suele representarse tanto la actividad recogida como la actividad de limpieza como un conjunto de las dos, que nos va a permitir ver la evolución del nivel de limpieza y del nivel de la calidad de la recogida en nuestra ciudad a lo largo de los meses, si es que ese es el baremo que se utiliza, que sea mensual, puede ser bimensual, trimestral. Esta es entonces en conjunto el resumen de la herramienta a la que hemos hecho referencia para controlar la calidad de un servicio.